A todos, muy buenos días a todos los que se desmañanaron y que tienen el gusto de estar aquí conmigo y yo con ustedes, que eso es maravilloso. Primero que nada, bueno, pues como ya lo dijeron, estamos en un simposio en el cual vamos a ver de todo y la realidad es que como una actualización eso siempre nos viene muy bien. Agradecer a nuestros amigos de Abbott por la invitación, pero sobre todo agradecer a todos ustedes porque todo el esfuerzo que realiza Abbott el día de hoy tiene un fin y son ustedes. Si no llega a ustedes, la realidad es que todo esto no sirve para nada. Entonces, pasemos un poco a hablar del tema relacionado con esto. Bueno, primero, aclarar que pidieron un ponente de altura. Yo fui lo más grandote que encontraron. Pedro era muy chiquito, por eso no lo quisieron traer. Ok, hablar de hipertensión hoy en día tiene que remontarnos automáticamente a los factores de riesgo. Durante muchos años estos han sido los factores de riesgo tradicionales con los cuales nos hemos enfrentado todos los días, todos nosotros en el consultorio. Hoy en día agregamos factores de riesgo adicionales relacionados fundamentalmente con las condiciones inflamatorias, la programación genética, el estrés oxidativo. Y a esto sumamos un punto interesante, que es el proceso de envejecimiento vascular, del cual pues prácticamente nadie nos libra. Una de las condiciones importantes ha sido que siempre pensamos en riesgo cardiovascular asociado a factores de riesgo. Hoy en día entendemos que el riesgo cardiovascular parte del simple hecho de transitar por esta vida, de tal forma que ninguno nos vamos a escapar de ese tipo de situaciones. Y esto nos lleva a la evolución del ser humano. Nuestro Homo metabólicos, nuestro Homo McDonald's, pues prácticamente ha sido la punta de lanza para entender que hoy en día en el mundo, y sobre todo en nuestro país, nos morimos de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares han ido creciendo y cada vez se desarrollan de manera más crítica. ¿Hace cuánto tiempo, les preguntaría yo, no ven un diabético morirse de diabetes como tal? Los estados hiperosmolares, los estados cetoacidóticos, prácticamente son cosas del pasado. Hoy nuestros diabéticos mueren de enfermedades cardiovasculares, de tal forma que cada vez tenemos una población creciente relacionada con esto. Hoy les diría que, pensando en el envejecimiento vascular, en este factor de riesgo agregado, pues quise traerles esta gráfica. Esta gráfica toma en consideración la incidencia de eventos acumulados cardiovasculares contra el tiempo, y lo que hace es tomar tres grupos de población. La primera, individuos con presión óptima, que es una presión sistólica menos de 120. Individuos con presión normal, sistólica entre 121 y 129. E individuos con presión alta normal, que implica sistólica entre 130 y 139. Ojo, durante años nos han dicho que la presión y el número, la cifra de presión es lo fundamental. Vean cómo incluso el individuo con presión óptima, conforme pasa el tiempo, va incrementando los eventos cardiovasculares. Entonces, no es solamente la presión, existe también el concepto de envejecimiento de las arterias. Y eso es justamente lo que está llevando a tener este tipo de cosas. Es una de las gráficas que hemos platicado y que todos hemos visto en los diferentes foros relacionados con el riesgo cardiovascular. La Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión lo que hicieron fue cruzar las cifras de presión arterial con los niveles de factores de riesgo. Y de repente parece muy etérea, muy lejana. Yo les preguntaría, a ver, por favor, levanten la mano todos aquellos que tengamos un familiar hipertenso. Ok. Todos los que tengamos un familiar diabético. De acuerdo, muy bien. Por favor, no me fallen todos los varones, levanten la mano. Ser varón es un factor de riesgo cardiovascular, ¿estamos de acuerdo? Ok. Con la edad no me voy a meter, el kilometraje es el kilometraje. Ok. Partiendo de la idea que todos aquí tuviéramos la presión normal, sin factores de riesgo no tendríamos incremento de riesgo cardiovascular. Con uno o dos factores de riesgo, que es lo que tenemos aquí el 90%, tenemos un riesgo cardiovascular bajo. Eso nos pone automáticamente en la disyuntiva de entender que el 10% a 15% aproximadamente de los que estamos aquí, en los siguientes 10 años vamos a sufrir un evento cardiovascular mayor. De tal forma que el riesgo cardiovascular bajo no es no riesgo. Tendríamos que hacer algo para tratar de migrar de este riesgo bajo a un riesgo todavía menor y tratar de limitar las condiciones de riesgo cardiovascular. Estos son los factores de riesgo que hemos tratado durante muchos años. Tiene que ver los lípidos, tiene que ver la glucosa, tiene que ver la presión arterial media. Todos oscilan y si se fijan, sobre todos tenemos poder. Si ustedes toman un hipertenso, dan un medicamento y bajan la presión, lípidos o glucosa y lo pueden controlar. El único factor sobre el cual no hemos podido hacer nada es sobre rigidez arterial. De tal forma que conforme avanza el tiempo, nuestros individuos van incrementando su nivel de riesgo cardiovascular. Y justamente a partir de los 40 años de edad, que es el punto de corte del número de la condición significativa de eventos cardiovasculares, a partir de ahí el factor que más se expresa es finalmente rigidez arterial.
de tal forma que algo tendríamos que estar modificando y seguramente uno de nuestros problemas es que estamos tomando en cuenta factores de riesgo que a lo mejor no son tan importantes. No podemos dejarlos de lado, eso es una realidad. Tenemos que restratificar a nuestros individuos. ¿Hoy qué hacemos con esto prácticamente? Hoy lo que hacemos, en cardiología al menos, es tratar hipertensión. Parte de la manifestación de rigidez arterial, la manifestación primaria son los cambios hipertensivos. Y comienzan siendo a nivel de la raíz aórtica, generando presión, incremento de la presión central, y posteriormente se extiende a la periferia. De tal forma que hoy en día tratar hipertensión arterial tiene puntos muy interesantes. El primer punto es que hace muchos años que entendimos que el bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona es prioritario y es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene una serie de efectos interesantísimos relacionados con la protección cardiovascular y con la órgano-protección. Y eso nos da puntos duros de mortalidad cardiovascular. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pues un análisis sesudo de con qué antihipertensivos vamos a trabajar, que eso es importante, ¿no? La farmacodinámica de los ARA2, cuando aprendimos esto, creo que cambió el mundo. Entender que la unión de la molécula de angiotensina al receptor de AT1 era lo que generaba un incremento de la cifra de presión arterial y una serie de respuestas fisiológicas relacionadas con las suprarrenales, con el riñón, con el músculo liso vascular y a la vez con la hipófisis. De tal forma que el momento en que nosotros pudimos iniciar una terapia que desplazara la angiotensina, lo primero que obtuvimos fue disminución de estos factores compensadores y, por lo tanto, una disminución de las cifras de presión arterial. Hoy en día, una de las condiciones importantes es que cuando nosotros trabajamos con los diferentes ARA2, pues prácticamente aquí está toda la familia de los ARA2 disponibles hoy en el mercado. Gandesartán, Eprosartán, Telmisartán, Irve, Losar, Asil, aquí probablemente el único que me falta es Fimasartán, es el último ARA2 que se integró al mercado. Esta es la gama con la que tenemos. Ustedes me pueden decir, bueno, pues me da lo mismo tratar con cualquiera, todos son ARA2. No, la realidad es que hay diferencias significativas. Todos aquí somos seres humanos y bendito sea Dios, no todos somos iguales, todos somos diferentes y nuestras particularidades nos dan éxito en diferentes condiciones. De tal forma que cuando analizamos a los ARA2 tenemos que analizar los factores farmacológicos, punto número 1, para entender qué está pasando. El primer factor interesante es la vida media plasmática. Ojo, no es todo. De repente cuando uno analiza la potencia, que es lo que de repente nos vende el entorno, nos dicen, quiero un fármaco muy potente. El primer problema es definir potencia. ¿Qué es potencia? Potencia implica vida media plasmática, potencia implica inhibición del AT1, potencia implica qué tantos milímetros de mercurio bajo, potencia implica cuánto tiempo inhibo eficientemente al receptor AT1 o cuánto tiempo tardo en disociarme del mismo. Hay un montón de sinónimos de potencia, de tal forma que tendríamos que pensar eso muy claramente para entender qué es lo que está pasando. Segundo punto, implica la afinidad al receptor AT1. Ya tengo un fármaco en vida media plasmática que dura 24 horas, que esto sabemos que es perfectamente relacionado con dosis y que nos permite cuando menos tener la certeza que el fármaco va a actuar durante las 24 horas. Cuando analizo la afinidad al receptor AT1, lo que quiero es específicamente qué tanto le gusta a la molécula unirse al AT1. Y esto hace muchos años lo revisé y prácticamente todas las moléculas tienen afinidad en rango nanomolar. Desde el iniciador de la clase terapéutica, que es losartán, hasta el fimasartán, todos tienen esa afinidad. Es claro que conforme han ido acercando y diseñando las moléculas, cada vez se diseñan con una mayor afinidad, de tal forma que las últimas moléculas tienden a ser todavía más afines que las primeras. Sobre todo, hay un cambio importante generacional. Los primeros ARA2, losartán, valsartán, irbesartán, generalmente tenían menos afinidad que los últimos. A partir de CAN, de Olme, Asil y FIMA, prácticamente hemos modificado la posibilidad de afinidad de manera muy importante. Otro de los factores determinantes es, ya me gustó la molécula, ¿cuánto tiempo me quedo unido a la molécula? Y eso implica la reversibilidad de la unión. Y dentro de esta reversibilidad de la unión, que es un punto interesante, tengo que entender que tengo que analizar mucho qué tanto tiempo permanece unido. Finalmente, angiotensina es el villano de la película. Si yo logro bloquear eficientemente angiotensina, tendré una mayor eficacia en cuanto a esto. Y los últimos ARA2 generacionales, a partir de candesartán, Olme, Asil y FIMA, son los que más se mantienen unidos a la molécula. Ahora, ¿qué más debo yo saber? Bueno, pues la situación es muy clara. Tendría que irme a la práctica clínica, y es lo que hacemos todos los días en el consultorio. La práctica clínica tiene que ver mucho específicamente con pensar en tratamientos diferenciados. Y eso implica, ¿para quién voy a cortar un traje a la medida de tal o cual manera? Ojo, cuando ustedes analizan bloquear el receptor, lo que obtenemos, este 10%, es lo que ustedes hacen cuando dan un tratamiento antihipertensivo y le bajan la presión. De manera circulante es lo que vamos a ver de resultado.
Pero si yo quiero analizar el otro 90%, tiene que ver con acciones locales, tisulares, que implican prácticamente la órgano-protección del individuo. De tal forma que sí hay una significativa diversidad de acciones. Estos son todos los ARA2 que tenemos en el mercado y prácticamente la indicación como antihipertensivos la tienen todos. El que ustedes quieran usar es bien válido como antihipertensivo, va a funcionar, cumplen la premisa de bajar la presión de manera eficiente, de tal forma que todos funcionan, no hay ningún problema. Les puedo decir que no pasa nada. Pero, si quisiera yo cortar un traje a la medida de cada individuo, tengo que ver qué indicaciones tienen aprobados los diferentes ARA2, lo que nos va a permitir, por lo tanto, no solamente bajar la presión, sino dar un perfil para cada uno de ellos. Y esto implicará candesartán. Candesartán es el fármaco que tiene el estudio más grande relacionado con insuficiencia cardíaca, es el estudio CHARM. Y prácticamente las indicaciones muy claras que tiene Cande es en insuficiencia cardíaca, es el mejor para esto. Hipertrofia ventricular izquierda, hoy en día hacer regresión de hipertrofia ventricular izquierda es muy importante. Desde hace muchos años, el estudio LIFE nos demostró que la hipertensión genera hipertrofia ventricular izquierda y que si no actuamos sobre esa hipertrofia ventricular izquierda, la morbimortalidad cardiovascular y cerebrovascular se incrementa. De tal forma que hoy no solamente queremos bajar la presión, podríamos bajarla con cualquier fármaco. El problema es que los fármacos que mejor bajan la presión y que pueden, de la misma manera, disminuir y hacer regresión de hipertrofia ventricular son los ARA2. De tal forma que por eso se han colocado de manera importante. Dentro de los ARA2, candesartán ha demostrado eficientemente la regresión de hipertrofia ventricular izquierda. En pacientes diabéticos que tienen retinopatía ha demostrado también el limitar la progresión y en algunos casos hasta la regresión de la retinopatía diabética. Cuando pensamos en telmisartán, que es otro de los ARA2 muy conocidos, pues prácticamente se ha involucrado mucho con la condición del paciente metabólico. Los estudios han demostrado que prácticamente todos los ARA2, pero en particular telmisartán, logra mejorar el perfil metabólico. Si ustedes le dan a un paciente dislipidémico, disglucémico, telmisartán no solamente controla la presión, sino también mejora el perfil del concepto metabólico. Entonces, eso es una opción interesante en ese grupo de pacientes con síndrome cardiometabólico complejo que nos puede ayudar en esto, sobre todo con la cuestión de lípidos y con la cuestión de glucosa. Cuando pensamos en eprosartán es uno de esos fármacos que está, me parece, un poco olvidado. Desde que salió al mercado, la casa que lo lanzó, la realidad es que no hizo demasiado por él y se quedó medio olvidado en la historia. Eprosartán hoy en día es un fármaco que cada vez toma mayor peso específico, sobre todo en rubros interesantes. Uno de ellos es la hipertensión sistólica aislada. En el estudio de hipertensión sistólica europeo se demostró que cuando se utiliza eprosartán contra incluso un calcioantagonista, que son fármacos diseñados específicamente para hipertensión sistólica aislada, eprosartán salió mejor librado en el estudio que incluso nitrenipino, de tal forma que vale mucho la pena tomarlo en consideración. Es probablemente de los ARA2 el que mejor le pega a la presión sistólica aislada. Y por ende también el disminuir la sistólica demostró que genera prevención secundaria de accidente cerebrovascular y por lo mismo disminución de deterioro cognitivo-conductual. Y de repente deterioro cognitivo-conductual no lo pensamos, pero ¿cuántos de nosotros no tuvimos a nuestra querida abuela que llegaba al refrigerador, abría la puerta y decía, ¿a qué venía? Cerraba la puerta y regresaba. La leche, 2 pasos de regreso, ¿no? Todos como niños nos reímos de la abuela. El problema es que cuando nos sucede en el consultorio, ay, ¿cómo se llamaba este medicamento? Híjole, ya no nos reímos tanto y empezamos con problemas. Entonces, vale la pena pensar que el deterioro cognitivo-conductual a la larga disminuye la calidad de vida del individuo. Otro fármaco interesante es el irbesartán. El irbesartán es claro, tiene estudios muy claros y muy poderosos, IRMA-1, IRMA-2, IDNT, que han demostrado regresión del daño a nivel renal. De tal forma que cuando quiero dar protección renal, sobre todo en un paciente que tiene daño estructural, bueno, pues lo que puedo hacer es dar irbesartán y da excelente resultado. Cuando ustedes piensan en los subtipos de hipertensión, lo que vemos todos los días en el consultorio, ustedes se van a enfrentar fundamentalmente a 3 tipos de hipertenso. Un tipo de hipertenso joven, que usualmente llega con nosotros con hipertensión diastólica, ¿no? Un individuo que llega con 120-90, 120-95. Ese individuo joven que transgrede las normas, que come lo que sea. Yo les pediría que volvieran ustedes a acordarse cuando tenían 15 años y díganme qué no comían, ¿no? Qué cosa no podían comer. Era muy, muy difícil, se hacía de todo. De tal forma que este individuo transgrede normas, es un individuo que tiene una ingesta abundante de sales y comúnmente vemos diastólicas elevadas. Ese grupo de pacientes, tratarlo con un diurético le funciona bien. Cuando vemos el hipertenso de mediana edad, que es este que tenemos aquí, ese individuo lo que tiene es suficiente edad, suficiente tiempo por la vida para haber hecho rigidez arterial y eso le genera incremento de la sistólica.
pero al mismo tiempo tiene mucha vasorreactividad, de tal forma que también eleva la diastólica. Este individuo que es hipertenso sístolo-diastólico y que es el individuo de mediana edad que ya con nosotros con 150, 100, 160, 105, ese individuo le va muy bien utilizar un bloqueante del sistema renina, que es el que está mediando los factores de vasoconstricción. Y por último, el individuo hipertenso sistólico aislado, que está aquí. Ese individuo llega con nosotros al abuelito con 190, 60, 190, 70. Ese individuo lo que tiene predominantemente es rigidez arterial, de tal forma que darle un calcio antagonista le va muy bien. Ahora, como verán, en ninguno de los casos hay un solo componente involucrado. El individuo joven que aumenta volemia automáticamente sobreexpresa sistema renina. Entonces, una combinación sinérgica sería dar un ARA2 con un diurético. En este caso, cuando pensamos el de mediana edad, lo que tiene es rigidez con sobreexpresión neuromoral, de tal forma que un calcio con un ARA2 le va muy bien. Y por último, el individuo anciano, predominantemente le va bien el calcio, pero siempre tiene un poco de sobreexpresión neuromoral, de tal forma que también ese grupo puede funcionar eficientemente. Si se fijan en el grupo, estos grupos intermedios también tienen bastante respuesta volumétrica, de tal forma que agregar un diurético como tercer fármaco también puede ser una expectativa adecuada. Ahora, en cuanto a esto, pues prácticamente las guías nos han llevado a entender que la sinergia de bloquear sistema renina, de utilizar un calcio antagonista y de utilizar un diurético, nos permite entender la sinergia terapéutica. Es por eso que hoy que ustedes voltean a ver los tratamientos en el mundo, pues prácticamente están basados en estas combinaciones más allá de otra cosa. Como punto final tendría yo que decirles que, bueno, pues si queremos pensar en terapias antihipertensivas deben de cumplir 3 premisas fundamentales. La primera, que sean altamente eficaz, que si baja la presión que lo haga muy bien. Segundo, que sea altamente tolerado, ¿no? Yo creo que a todos nos choca tomar medicamentos. Si aparte el medicamento me duele la cabeza, se me hinchan los pies, no se me para aquello, me da gastritis, pues automáticamente voy a dejar el tratamiento. Entonces, prefiero calidad de vida que cualquiera de todos esos tipos de cosas. Entonces, busquemos los mejores fármacos que sean tolerables. Y por último, que les dé un plus, que dé puntos duros en morbo y mortalidad cardiovascular o en órgano protección, y con eso tendremos un éxito. No olvidar esto, es un parámetro real. El envejecimiento vascular existe y todos lo padecemos. Habemos los que nos vemos más viejitos por fuera y habemos los que son tragaños. Pues exactamente igual le pasa a las arterias. Las arterias sufren procesos de envejecimiento vascular diferenciados. Hay quien envejece tempranamente y hay quien no lo hace. Acaba de publicar el American College de Cardiología un estudio interesantísimo en el cual dice las pequeñas variaciones de manera temprana de la presión sistólica son un valor pronóstico para entender qué individuo a largo plazo tiene más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. De tal forma, quien más tempranamente eleve las cifras de presión sistólica, automáticamente se convierte en un individuo de mayor riesgo para tener un EBC. Y esto relacionado fundamentalmente con un proceso que es envejecimiento cardiovascular. Ahora, como aquí vale la pena que pasemos a la parte clínica, tenemos muchos médicos. Los invito a que preparen su Digivote de tal forma que veamos unos casos clínicos y hagamos un poquito de práctica con esto. Paciente masculino de 51 años de edad que tiene antecedente de hipertensión arterial de 10 años de evolución. Este individuo está tratado con alfametildopa y aunque no lo crean, así llegó. Presenta infarto agudo del miocardio como antecedente de cara anterior, claro, con ese tratamiento seguramente se iba a infartar en algún momento. Lo resolvieron con angioplastia coronaria, le colocaron un stent y resolvieron el problema. La fracción de expulsión muy deteriorada, 38% de fracción de expulsión. Yo les preguntaría ahora, ¿qué terapia adicionaríamos al tratamiento? 1, le incrementamos la dosis de alfametildopa. 2, le agregamos diurético. 3, le agregamos un ARA2. O 4, le agregamos un calcio antagonista. Los vamos a responder, les damos tiempo para responder. Acuérdense que aquí no hay ni buenos ni malos, todas las respuestas son válidas. Ok, la respuesta es agregar un ARA2. Ahora, ¿por qué un ARA2? Tenemos varias condiciones. Primero, un individuo que sufrió un infarto sufre remodelación ventricular, por lo tanto es importante modificar la remodelación ventricular para que sea eficiente. Un individuo con falla cardíaca le van muy bien los ARA2, de tal forma que tenemos 2 indicaciones, y aparte es hipertenso y estamos utilizando un antihipertensivo que no da muchos resultados. Miren, 73% de ustedes lo hizo, muy bien, excelente. Ok, ahora, ¿cuál de los ARA2 elegiríamos? ¿Les gusta telmisartán? ¿Les gusta eprosartán? ¿Les gusta candesartán o les gusta fimasartán? Pensando en este perfil metabólico, en este perfil que hemos platicado relacionado con hacer un traje a la medida, ¿cuál ARA2 sería el adecuado para un individuo hipertenso con falla cardíaca?
Respondemos, tomamos tiempo. Ok, la respuesta es candesartán. Candesartán, como les decía yo, tiene el estudio CHARM, una cantidad espectacular de pacientes con falla cardíaca y es el que ha demostrado que es el mejor indicado para este grupo de pacientes y aquí estamos prácticamente con el 55% de la votación. Ok, 2% con FIMA. FIMA todavía nos falta mucho, es buen fármaco, pero nos falta que demuestre muchas cosas. Ok, siguiente pregunta. Caso clínico 2. Un paciente masculino de 45 años de edad, antecedente de intolerancia a carbohidratos y además tiene dislipidemia mixta. Sedentario, con sobrepeso de índice de masa corporal de 28, diagnóstico de hipertensión arterial de reciente inicio. Este individuo llegó con ustedes como el que llega todos los días al consultorio. A ese individuo, prácticamente, ¿qué nos gustaría hacerlo? 1. Su terapia antihipertensiva, ¿cuál sería? ¿Le damos un betabloqueador? ¿Le damos un diurético? ¿Le damos un ARA2? ¿O le damos un calcio antagonista? ¿Tiempo para contestar? Ok, un paciente para darle un ARA2. ¿Por qué no un betabloqueador con un perfil metabólico con glucosa alterada? Realmente no nos va bien darle un betabloqueador. Tampoco los perfiles metabólicos relacionados con dislipidemia y glucosa les van bien. Los betabloqueadores no nos funcionaría muy bien. Los diuréticos, sobre todo las tiazidas en dosis alta, no sería probablemente la mejor elección en este individuo porque también no tienen un perfil metabólico neutro. Probablemente tendríamos que pelearnos con un calcio antagonista y un ARA2 que serían las dos mejores opciones. ¿Cuál es el problema? La edad del individuo. Es un individuo que no tiene demasiada edad como para tener tanta rigidez arterial, aunque podría tenerla, no es el factor que esperaríamos frecuentemente. Por lo tanto, los ARA2 sería la mejor opción. ¿Cuál de estos ARA2 les gustaría? ¿Les gustaría darle losartán? ¿Les gustaría darle, tenemos dos losartán? Bueno, es que me gusta mucho el losartán. No. Ok, vamos a poner en el B fimasartán. En el C, telmisartán, y otro fimasartán, ok, fimasartán. Entonces vamos a ponerle valsartán en el B, para que no tengamos ningún problema. Losartán en el A, valsartán en el B, telmisartán en el C y fimasartán en el D. Tiempo para votar. Está sesgada la respuesta a losartán. Y la respuesta sería telmisartán. ¿Por qué telmisartán? Lo que hemos comentado. Durante mucho tiempo la afinidad del receptor PPAR gamma permite hasta cierto punto una respuesta modulatoria de los perfiles lipídicos en este grupo de pacientes. Es un excelente antihipertensivo. Los 4 lo serían, no tendríamos ningún problema para utilizar ninguno de ellos. Pero si quisiéramos ver ese detalle fino realmente, tendríamos que buscar utilizar fimasartán. Ok, telmisartán, perdón. Vamos a la siguiente. Ok, paciente femenino, 50 años de edad, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, de 6 años de evolución, tabaquismo social, obesa con un índice de masa corporal de 31, está controlada con metoprolol una vez al día, tiene un examen general de orina reciente que tiene proteinuria y su presión arterial 150/95. En ese grupo de paciente que es diabética, obesa, que tiene daño renal, ¿qué manejo elegiría? Preferimos incrementar la dosis del fármaco, titular incrementalmente a la dosis del fármaco, cambiar de terapia por otro ARA2, cambiar a darle un betabloqueador o bien agregar un diurético al tratamiento ya establecido. Tiempo para respuesta, por favor. Ok, cambiaremos por un ARA2. ¿Por qué no incrementar la dosis del fármaco? Durante muchos años lo hicimos y funcionaba. El problema es que las dosis incrementales han demostrado que nos tardamos mucho en llegar a control, si es que llegamos a control. Y eso nos lleva a que nuestro paciente permanezca durante más tiempo en riesgo cardiovascular. Y una de las cosas que queremos hacer hoy es limitar el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no sería la mejor opción. Cambiar a un betabloqueador, los betabloqueadores tampoco son precisamente la primera línea. Si ustedes revisan todas las guías en el mundo, los betabloqueadores ya no sirven para tratar hipertensión. Y no porque no bajen la presión, sino porque no ofrecen más beneficios. Incluso, ya no les digo váyanse a las guías, váyanse simple y sencillamente a la norma oficial mexicana. El gran problema que tiene la norma oficial mexicana es que nadie la lee.
Y esa para nosotros es ley, en teoría, ¿no? Yo les pediría, levanten la mano quien ya la leyó, ¿no? De repente es bien difícil. Muy bien, ya somos dos. Okay. Entonces, bueno, norma oficial mexicana dice no betabloqueadores. El tratamiento con betabloqueadores ha disminuido precisamente por eso. Y sin embargo, ¿qué pasa con nuestro sector salud? Pues estamos inundados de betabloqueadores. Entonces es muy difícil poder hacer las condiciones eficientes así. Ok, olmesartán. Ahora, ¿cuál tratamiento elegiríamos de todos estos? Telmisartán, irbesartán, olmesartán o asilsartán. ¿Cuál les gustaría para este paciente que empieza a tener proteinuria? Tiempo para respuesta, por favor. Ok, la respuesta es irbesartán. Justamente de todos estos, el fármaco con más estudios relacionados con falla, es con daño renal y regresión de la misma, es irbesartán. Incluso conforme titulamos la dosis de irbesartán, tenemos mejor regresión del daño y obtenemos disminución de proteinuria, de tal forma que podemos utilizar 150 o 300 y con 300 le irá mejor. Aquí, si se fijan, es interesante la respuesta con telmisartán, ¿no? Con telmisartán finalmente es un fármaco que es muy prescrito, pero en este caso sí yo lo dejaría a un segundo nivel para poder esto. La siguiente, por favor. Caso clínico. Femenina de 58 años de edad, hipertensa de larga duración tratada con losartán 50 miligramos una vez al día, acude por descontrol de cifras de presión arterial de predominio sistólico, presión arterial 160-80 y deterioro cognitivo-conductual. Se le empiezan a olvidar las cosas. El consultorio, las direcciones y todo ese tipo de cosas. Ok, con este paciente, ¿qué haríamos? ¿Le incrementamos la dosis de losartán para bajar la presión? ¿Le cambiamos la terapia por otro ARA2? ¿Le agregamos un diurético o le agregamos un betabloqueador? Tiempo para respuesta, por favor. Ok, cambiaremos por una terapia con ARA2, que es interesante. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, dosis incrementales no nos harían demasiado. El tipo de paciente está llegando casi a los 60 años. Como decíamos hace rato, ese individuo lo que tiene más bien es una mezcla de rigidez. Entonces no nos va un diurético y mucho menos un betabloqueador. Siguiente. ¿Cuál elegiríamos de todos ellos? 1, ¿les gusta prosartán? 2, ¿les gusta fima? 3, olme o 4, asilsartán. No olvidemos que aquí la hipertensión es predominantemente sistólica. Tiempo, por favor. La respuesta obligada es seprosartán. Como les decía yo, en el estudio europeo demostró el mayor descenso de las cifras de presión sistólica por encima incluso de los demás y por encima incluso de un calcioantagonista. Siguiente. Parece que ya terminamos. Señores doctores, muchísimas gracias por la paciencia, muy gentiles.